Agradecemos a Dios por la vida y este nuevo día que nos abre para trabajar en este nuevo proyecto. Un cordial saludo a las autoridades del Centro Regional Universitario de Veraguas y a la Junta Técnica de Veraguas, a la magíster Sara Jordán de Tros, presidenta del Bicentenario por el Centro Regional de Veraguas, al licenciado Alex Vega, vicepresidente por la Junta Técnica y director de Mi Ambiente de Avicultura, corrijo, en Veraguas, respetados miembros de las distintas subcomisiones de la Comisión General para la celebración del Bicentenario de Independencia de Panamá de España, región de Veraguas, respetados panelistas, profesora Elia González, socióloga, catedrática y directora del IMUP en el Centro Regional de Veraguas, profesor Romel Carriola, señora Fermina Urriola, amigos que participan de esta plataforma tecnológica. A nombre de la Comisión General y la Subcomisión de Relaciones Públicas, damos la bienvenida a cada uno de los presentes. Seguidamente damos paso al licenciado Olmedo Carrasquilla, hijo, abogado en Derechos Humanos y Ecologismo Popular, miembro de la organización Voces Ecológicas de Panamá, como moderador de este conversatorio, radiografía sobre el ecologismo social, trayecto y retos en la provincia de Veraguas. Buenos días, licenciado. Adelante. Bueno, ante todo queremos agradecer al Centro Regional Universitario de Veraguas, a la Comisión del Bicentenario de la República de Panamá y bueno, a todos los presentes y especialmente a los expositores que nos acompañan con esta convocatoria sobre lo que es el ecologismo social y lo que es trayectoria y reto en la provincia de Veraguas. Agradecemos al expositor, docente y historiador Rómeles Carriola, Fermina Urriola, defensora del río Santa María y activista de la Red Ecológica Social Agropecuaria de Veraguas Resabe, a la profesora Elia González, socióloga y defensora feminista socioambiental, y bueno, mi persona como defensor de la naturaleza y activista del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Vamos a tener para esta ocasión una hora promedio para interactuar sobre lo que es el conocimiento eh, en base al ecologismo social y por supuesto en el marco del Bicentenario, ¿no? Según el Estado panameño, los movimientos emancipatorios en nuestra América se gestaron hace 200 años en la búsqueda de la autonomía total de nuestros nacientes estados, naciones, que buscaban en un momento independizarse, ¿no? Y evidentemente a partir de ese momento hasta la actual, hay una rica experiencia y conocimiento que se ha venido traspasando entre generaciones para consolidar el destino de nuestros países y por supuesto más sobre todo viendo la actividad productiva que se ejerce a partir de lo que es la participación misma humana y como parte de la entidad y su cultura, ¿no? Por esta razón, al tomar el tema del ecologismo lo queremos ver de distintas dimensiones, ¿no? Y no solamente como una teoría de la conservación, sino como parte de el quehacer nacional, como parte de sus raíces y la cultura en el cual se ha venido formando nuestro país y por supuesto las actualidades o los retos que tenemos hoy en día en la coyuntura, ¿no? Por eso cuando hablamos de ecologismo social, no solamente nos vamos a basar al término del conservacionismo, al tema del ambientalismo. O sea, aquí en Panamá hay una gama de comportamientos colectivos y de pensamientos críticos que se materializa, se practica, pero no se ha podido sistematizar ese conocimiento. Entonces, por eso es que hablamos de ecologismo social no solamente como una coyuntura, sino a partir de la historia y más sobre todo en el marco del Bicentenario. En ese sentido, quiero nuevamente profundizar el porqué de este título, ¿no? Porque quizás pudo eh, darse otro tema que tuviera que ver
con la clásica exposición ambiental, pero es que nosotros no podemos soslayar de que hay una conjugación entre el ser y la biología, entre el capital natural y el capital humano. Y esta es la razón por la cual nosotros nos apoyamos mucho en lo que es para nosotros la disciplina de la ecología política, que la ecología política estudia los conflictos socioambientales distributivos entre la economía liberal y el capital natural. Entonces, por esta razón, yo hago este breve preámbulo para hacer docencia de que aquí en Panamá se ha venido gestando esta disciplina de la ecología política y que la ecología social, que es parte de esa ecología política, no es solamente academicista, sino de ese acervo cultural comunitario. Y nos vamos a enriquecer con la participación, por supuesto, de la compañera Fermina Orriola. Así que hago esa breve docencia para enfocarnos sobre de qué trata pues la ecología social. Y la ecología social, por supuesto, tiene sus raíces y que bueno, para esta ocasión hemos invitado al docente historiador Rommel Carrola Palacio y por supuesto oriundo de aquí de la provincia de Bravo. Así que profesor, los micrófonos son de usted. No lo escuchamos, profesor. Creo que el micrófono. Gracias. Bueno, ya, ahora sí solucionamos el problema. Ante todo, agradecido por la invitación. Una invitación que yo no podía dejar de soslayar ni dejar pasar, porque yo como persona, como individuo, tengo un gran sentimiento de arraigo por Santiago, por Veragua, debido a que mi padre nació en Soná. Y perdonen que haga esta introducción de este tipo, pero cuando desde pequeño iba a Santiago, disfrutaba la belleza de Santiago. Los caballos, la gente en bicicleta, la gente en el mercado. Iba a una casa, saludaba a una tía, iba donde otra tía. Y yo de chiquitín veía la enorme masa de piedra y de cemento de la escuela normal y me emocionaba, y todavía este recuerdo lo tengo dentro de mí. Y es un recuerdo que me llena de felicidad, y por eso estoy aquí con ustedes. Bueno, ante todo, el tema que Carrasquilla me había planteado era que hiciera una breve introducción sobre el Veragua colonial. Bueno, creo que el profesor Rommel se nos fue. No sé si será la señal de él. Escríbele al privado, está como congelado. Probablemente se le cayó la señal. Bueno, por mientras se conecta el profesor Rommel, nosotros queremos también destacar que esta actividad virtual, esta conferencia virtual,
está siendo dedicada a Aurelia Arzú, que es la subdirectora de la Organización Fraterna Negra de Honduras, que hace unas horas murió. Ofranegra es una organización que ha venido luchando por sus tierras y contra el terricidio, y son afros que desde buenas décadas vienen viendo el tema de la tenencia, la defensa de la naturaleza, y también, por supuesto, dedicado al compañero Román Valdés, que ya cumple un año de desaparición del movimiento campesino en defensa del río Cobre. Vamos a ver si el profesor Rommel se pudo conectar nuevamente. Profesora, si usted desea y puede, podemos darle la participación, profesora Elia. Bueno, sí, podemos iniciar mientras el profesor resuelve sus problemas técnicos. No hay ningún Gracias. problema. Entonces, bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la oportunidad que me da el canal dentro de esta comisión de la celebración de los 200 años del Bicentenario de la República de Panamá, para tocar un punto muy importante en la agenda de la vida de los ciudadanos. Ya me reiteré, el internet aquí en la universidad se cayó. De este país. Creo que el licenciado ya... No hay problema, si eso es lo que te iba a decir, que hablaran ustedes y después yo, no sé, me incorporo. Sí, no, es que fue fallo del internet, no fue cuestión mía, no, pues se cayó. Bien, continúa, ¿no? Mientras el profesor ya está, creo que conectado, ¿no? Entonces, un tema de vital importancia de participación ciudadana vinculado a la ecología, ¿no? Y justamente el tema que presenta Carrasquilla para esta mesa redonda sobre el ecologismo social es un ámbito de interés para la sociología socioambiental, quien inicia, pues, sus pininos en el trabajo de todo lo que tiene que ver con el cuidado, la protección y la conservación del ambiente y de las relaciones sociales que se van a dar en esa vinculación entre naturaleza y persona, entre seres humanos. Entonces iniciamos para nosotros definiendo que efectivamente el ecologismo parte de la ecología, entendiendo que la ecología pues es una ciencia que pertenece al área de las biologías y que va a estudiar de manera directa la relación o la interacción entre los ecosistemas y la biodiversidad. Sin embargo, para nosotros el ecologismo es un proceso eminentemente social que tiene que ver con la formación de la participación de la conciencia ciudadana en la toma de acciones y decisiones para poder ellos, desde su visión, poder defender sus territorios, sus espacios, sus localidades. Por tanto, el ecologismo no es un proceso más ambientalista. No se trata de la construcción de organizaciones o de asociaciones que defiendan la naturaleza per se. Se trata entonces de todo un proceso de desarrollo que va a tomar en consideración algo más que la relación directa entre los seres humanos y las personas. Es un proceso que va a comprender la valoración y el significado que tiene para la gente las comunidades que son impactadas por algún tipo de problema de carácter social generada con la intervención de las corporaciones nacionales, las corporaciones transnacionales o las propias empresas nacionales, y que va a desvalorizar la cosmovisión, por ejemplo, o los saberes de esta comunidad en relación a los significados de lo que representa para ellos, por ejemplo, el tema del agua, el tema del territorio, el tema de la superficie donde cultiva, porque es un recurso de la propia vida. Se trata de armar las estrategias
que le va a implicar a estas comunidades, a estas localidades, a estos grupos, poder construir su recurso de vida. Es un tema de subsistencia vital para la comunidad. Entonces el ecologismo se pasa a ser otro de los grandes movimientos sociales, muchas veces autoconvocados por grupos minoritarios que van tomando fuerza y van construyendo entonces a partir de allí pues estos movimientos en estos territorios. En el caso de Veraguas, tocando el tema del Bicentenario, yo creo, ¿verdad?, que ya para Panamá, el tema del ecologismo social venía gestándose en los años 50, 60, creo que el profesor Rommel va luego a tocar esto, ¿verdad? Cuando pues ya los campesinos empiezan a defender sus tierras y el reconocimiento del derecho de su tierra como el único recurso que tenían para la sobrevivencia, ¿no? Y porque entendiendo que el proceso de degradación total en manos de los terratenientes y latifundistas y de los campesinos minifundistas que estaban siendo degradados de sus territorios y luego pues retoman en la década del 50 y 60 lo que van a hacer las ligas campesinas, lo que van a hacer los asentamientos campesinos, las juntas agrarias, ¿no? Y en búsqueda de esa reforma agraria que llevara al campesino a tener su propio territorio y espacio para fuente de vida. Así que ya esto inicia allí en esta década y ustedes pueden encontrarlo en las obras de Iván Quintero cuando nos hablan, por ejemplo, sobre el pasado y presente de las luchas campesinas en Panamá y toca el tema de la lucha campesina en la provincia de Veraguas. Y también Stalin Gécao cuando nos aborda el tema en su libro cuando se acaban los montes, ¿verdad? Donde muestra pues la organización de las fuerzas sociales del campesinado asentada sobre el reconocimiento de su derecho sobre la tierra, ¿no? Y esto va a hacer que más tarde, para la década de los 60 y 70, con la teología de la liberación, empiece también a entrar en poblaciones como por ejemplo Santa Fe, con el padre Héctor Gallego, la lucha campesina por la tierra. Y pegado al tema de la liberación, de la teoría de la liberación que se estaba dando en este momento, se construye el Plan Veraguas a través de cepa de Monseñor Gregorio Magrab, y allí empieza a sentarse las bases de lo que va a ser pues este ecologismo social más profundo, de más raíz en la provincia de Veraguas, ¿no? Y que va a estar a lo largo de toda la década del 60-70 y que se pronuncia nuevamente en la década del 90. Todos conocemos que para la década del 90, después del despojo, la degradación y la conquista de la colonia española sobre los territorios de América, para la década del 90 se recrudece nuevamente este proceso en América Latina y la invasión de los territorios en la búsqueda de los recursos naturales que pueden ser los recursos minerales o el tema del agua para la producción de la energía. El Banco Mundial, por ejemplo, cita en uno de sus estudios que para la década del 90, mientras que la minería había crecido en un 90% para todo el mundo, para América Latina había crecido en un 400%. Y entre los 9 países más afectados por la minería, 4 pertenecían a América Latina, entre ellos Chile, Argentina, México y Perú. Todo este proceso que se inicia de fortalecimiento y extracción y degradación del proceso neoliberal extraccionista en la década de los 90, por supuesto, asociada por el proceso de la globalización y la salida de las fronteras del mercado hacia nuestros territorios en América Latina, hace que el movimiento empiece nuevamente a construirse sobre las bases comunitarias, que son la fortaleza de la defensa de la naturaleza y de los bienes y servicios que brinda los patrimonios naturales que tiene un pueblo y una nación. Así vamos a encontrar a lo largo de toda esta década cómo se van fortaleciendo estos procesos que les dije en un inicio
eran autoconvocados porque se formaba a partir de un líder, una lideresa, en este caso, por ejemplo, Román Valdés, que hoy pues, ayer creo que estaba celebrando su año de desaparición física terrenal, y este pequeño hombre pues inicia un grupo junto a otros compañeros en la defensa del río Cobre, que termina en la fundación de lo que se conoce como Mocanderco, que es pues el movimiento campesino organizado en la defensa del río Cobre, y que va a sentar las bases de la no permisión por parte de las agendas del Estado en la venta del agua de los territorios de las comunidades campesinas para la producción de una energía, entre comillas, sostenible, energía que no iba a quedarse en el territorio nacional y que tampoco iba a bajar los costos de la energía que hoy estamos recibiendo, que cada día se pone mucho más cara, y que por tanto no había beneficios directos ni indirectos para las comunidades y mucho menos para el territorio nacional. Gracias, profesora. Ajá. Por el tiempo. Vamos a ver si hacemos en la próxima ronda, puede continuar con esos detalles que son muy importantes, y a los que han podido ingresar le agradecemos por estar participando. Esto es en el marco del Bicentenario organizado por la Comisión del Centro Regional Universitario de Veragua, y por supuesto el sentido de esta convocatoria es eso, hacer una radiografía sobre el comportamiento del ser y la naturaleza en todos estos lustros o siglos a partir de la colonia española. Y en este caso hay una cuestión muy importante para los jóvenes que han ingresado, que están en formación académica. Organizarse es muy importante bajo ese pensamiento crítico, y en defensa de la naturaleza no solamente es un acto de rebeldía, sino un acto también heroico de cambiar el modelo de desarrollo. Y por eso es que también hay una disputa histórica por valorar la idiosincrasia originaria de los pueblos. Y en este sentido queremos invitar al profesor Rommel nuevamente por estar aquí con nosotros y ver cómo nosotros podemos interpretar esas prácticas a partir del dominio de la corona española hasta la actualidad, ¿no? Así que bienvenido, profesor. Te pido disculpas porque el internet se cayó. Aquí en la universidad estamos fluctuando desde hace toda la semana el internet, y mil disculpas por una situación imprevista que se dio. Es algo que me sale de lo profundo de mi corazón. Pero la presencia española en Veragua, o la conquista y colonización, tiene sus antecedentes en la primera incursión de Cristóbal Colón en su cuarto viaje, en un intento de colonización fallida, y también la presencia de Cuesa. A partir, esos son el inicio de la colonización, de la presencia española en Veraguas. Ahora, antes de la llegada de los españoles a Veraguas, hay un antecedente que creo que es importante reseñar, que es el antecedente que después de haber sido fundada Santa María la Antigua en 1510, y después posteriormente en Nuestra Señora de la Asunción, la ciudad de Panamá, el 15 de agosto de 1519, se dan las primeras avanzadas hacia el territorio de Veragua. Pero el primer asiento que se establece como punta de lanza para la conquista de Veragua es Natá. Pero antes de la fundación de Natá, encontramos algunas descripciones de los cronistas que yo quisiera manifestar por el hecho de la rebeldía indígena frente a los conquistadores. No hubo sumisión, no hubo entrega, hubo un sentido de lucha y de rebelión frente a lo que en ese momento se llamaba las entradas a la tierra, que era única y exclusivamente para conquistar, colonizar, esclavizar, extraer oro, explotar las riquezas y, pues, obviamente, esclavizar al indígena.
En el año de 1516 salió del Darién Gonzalo de Badajoz con una plural cantidad de personas dirigidas o que se le dio la orden Pedro Arias Dávila, que se encontraba en ese momento en Santa María la Antigua del Darién, que aún no se había fundado Nuestra Señora de la Asunción. Luego de cargar una serie de provisiones y verificar las condiciones de la tropa, levantó tiendas y se dirigió hacia la provincia de Natá. Natá es el punto central de entrada de los españoles para posteriormente establecer una ruta hacia la conquista de Veraguas. Relata Andagoya, y quiero citar específicamente al cronista en cuanto a ese hecho. Dice Andagoya lo siguiente: como los indios, se me estoy refiriendo específicamente primero a Natá, como los indios no habían visto españoles, teniendo por cosa caída del cielo, tal gente no osaba acometerlos hasta saber si morían, y si pasaron por Natá y Escoria sin respuesta de guerra. En la primera entrada no hubo enfrentamiento bélico con las tropas españolas y los pobladores de Natá. Sin respuesta de guerra hasta la provincia de París, que es a 12 leguas de Natá. Este suceso que se dio en esta región corre directamente como un vínculo directamente hacia Centroamérica, porque las poblaciones de Natá y de todas las provincias centrales y de Santiago, el antiguo Veragua, tenían comunicación directa con las poblaciones de Centroamérica. Los hombres de Badajoz llevaron consigo 2 indígenas a la provincia de Natá, que servían de guías e intérpretes. Los españoles se percataron de que el cacique París estaba en otra región a 3 o 4 leguas. Por temor a las acciones de los indígenas, uno de los señores de la región, llamado Quitara, le entregó a los españoles 11,000 castellanos de oro. Aquí ya empieza el acto de explotación y de las riquezas indígenas. Llegaban los españoles y lo primero que pedían era el oro. Después de hacer un supuesto pacto de honor y de paz, el que se rebelaba entonces arremetían contra las poblaciones indígenas. Bien. Sin presagiar un cambio de actitud los indígenas, Badajoz no contuvo su disposición por el despojo de oro, pero subestimó a los indígenas, quizás por considerar la superioridad de sus armas y los resultados de sus hazañas en el Darién. Por eventual peligro que representaban las tropas españolas, los indígenas principales tramaron una celada. Las tropas de Badajoz fueron interceptadas y sufrieron un severo golpe y le tomaron la casa de los españoles. Tenían 50 tantos mil castellanos de oro que había allí recogido, y pegándole fuego a la casa de los españoles que pudiesen sacar todo el oro. Llegó el fuego donde estaba y se quemó una de las cestas de que habían 8,000 pesos de oro. Al día siguiente, Badajoz se percató de la derrota de otro grupo que había dejado en la retaguardia, y luego se embarcó en canoas en un río al mar rumbo a Natá. Confiados los españoles de la tranquilidad de los indígenas de Natá, lo cual había sido un simulacro, los indígenas atacaron, y esto lo dicen los propios cronistas, atacaron con mucha furia y pelearon casi todo el día sin que los unos ni los otros fuesen vencidos. No les quedó otra alternativa a los españoles que tomar
en la noche canoaje y regresaron a la provincia de Chame. Y por el mal augurio recibieron el impacto guerrero de los indígenas. Incluso la provincia de Comagre se rebeló. Sin saber noticias de Badajoz, el propio Pedrarias Dávila, que estaba en Darién, no estaba en Nuestra Señora de la Asunción porque no se había fundado, salió del Darién en su búsqueda y recorrió las costas de Cartagena, también en busca del capitán Becerra y sus 170 hombres. Parece que habían habido una bifurcación de las entradas a la tierra entre estos dos capitanes, el capitán Becerra y el capitán Badajoz. En un cerro se enfrentaron indígenas flecheros con tropas de Pedrarias. Eso es cuando Pedrarias trata de llegar a buscar el rescate, porque no sabía qué era lo que le había sucedido a Badajoz, porque Badajoz pensó que los indígenas eran mansos, iban a poder apropiarse por el intercambio inicial de las piezas del oro. Los indígenas lo que llevaron a cabo una resistencia muy fuerte. En un cerro se enfrentaron los indígenas flecheros con las tropas de Pedrarias. Al serle imposible contener el enfrentamiento, retrocedió Pedrarias hasta la población de Acla y por los achaques de su salud, Pedrarias regresó al Darién y dictó orden de que el capitán Gaspar de Espinosa, porque tenemos otra personalidad, la personalidad está en Badajoz y principalmente en Espinosa, que fue uno de los capitanes de Pedrarias Dávila, para mí más sanguinario en el periodo de la conquista. La relación que se hace de estas poblaciones, así lo describe Andagoya. En la tierra de maíz hay mucha cantidad de vacas, tantas y venados, y los indios de guerra de ella no comen ninguna carne salvo pescado e iguana, y los indios del campo y labradores comen carne en todas estas provincias de Coiba, salvo que París las mantas hacían con labor de las tintas muy galanas, y en los mantenimientos y en todo lo demás con los Cueva y Coiba. Tiene más noticias de Dios, es decir, que los indígenas, desde el punto de vista de la ideología española, no tienen noticia de Dios, sino noticia de Satanás, del diablo. Bien, salvo en París, las mantas las hacían de labor de tintas muy grandes, y en los mantenimientos y en todo lo demás conforman con la Cueva y Coiba. No tienen más noticia de Dios que los otros, ni otras más. La historia del bicentenario de la fundación, de la independencia de Panamá de España y el proceso de colonización de los españoles principalmente, tiene que partir del hecho del proceso de desarrollo que ellos llevaron a cabo como punta de lanza utilizando a Natá. Ahora bien, tenemos que definir exactamente qué es o cómo geográficamente se concebía Santiago, y cómo un geógrafo como Ángel Rubio concibió la región territorial de Santiago. Y dice de esta forma: Ángel Rubio se desprende que tanto del examen por separado de cada una de los distintos factores geográficos, clima, hidrografía, morfología, como de la combinación de los mismos, la superficie de Veragua es susceptible a dividirse en una triple compartimentación regional, a saber: 1, la región de la selva, que se extiende por las tierras bajas de la vertiente del Caribe. 2, la región de las elevaciones de las sabanas de la vertiente del Pacífico,
las bolsas de las llanuras separadas por el modesto macizo de la península de Las Palmas y adosado perpendicularmente por la cordillera central. Esta es la visión que tiene Ángel Rubio geográfica de Santiago de Veragua. Ahora, ¿cuál es el paso principal de los conquistadores hacia Santiago de Veragua? Como antecedente de las primeras conquistas en Natá y en la región de París y de las provincias centrales, utilizan a Natá como punta de lanza para penetrar en la región de Veragua. ¿Sí? Profesor Rommel, Sí. este punto al cual nos está ilustrando evidencia que, claro, Panamá no escapó y todavía no escapa de ese engranaje de la acumulación de riqueza por las grandes potencias, y en este caso que la corona española marcó mucho. Todo se basó principalmente en el metal, ¿no? Entonces, pero hay que ver también los distintos momentos y los sistemas económicos, ¿no? Porque en aquel tiempo no solo era por el tema del metal, ahora mismo es por el tema del agua y el tema de la biodiversidad. Y en este caso, nosotros queremos invitar a la compañera defensora del río Santa María, Fermina Urriola, que en esta área más, sobre todo de Veragua, que tiene una rica biodiversidad. Veragua tiene dos cosas, o varias. Aquí pasa el corredor biológico mesoamericano. Tenemos la cuenca del río Santa María. Tenemos las dos costas, ¿no? La Pacífica y el Caribe. Tenemos una gran riqueza cultural, productiva, y el rol que desempeñó histórico las comunidades rurales fue en base a sostener su vida plena ante la naturaleza, pero también con una fuerte formación política en defensa de su idiosincrasia. Entonces, en este caso, la Red Ecológica Social Agropecuaria de Veragua, que tiene más de un lustro, perdón, más de 10 años, imagínese usted, han venido más sobre todo en esta coyuntura de una crisis global ambiental, han venido defendiendo esa naturaleza. Y cómo mantener ese equilibrio entre lo que ellos necesitan con la naturaleza y lo que debe ser de la naturaleza. Fermina, le agradecemos su participación. ¿Nos escucha? Sí, sí la escucho. Ajá. Bienvenida, Fermina. Buenos días a todos y a todas, allá a esos panelistas y a los que nos escuchan a través de este medio. Un gran placer poder estar aquí con ustedes en esta gran invitación, como la Red Ecológica Agropecuaria de Veraguas, RESAVE. En cierta parte, pues, es cierto, hemos venido con una lucha desde hace mucho tiempo en la defensa de nuestros recursos, donde la necesidad de cada campesino y campesina del lugar, y no solamente del lugar, sino de la provincia de Veraguas y otras provincias que se dotan de ese vital recurso, para nosotros es un gran orgullo, un gran estar aquí en este gran acontecimiento, en este bicentenario de la República, ¿verdad? También haciendo énfasis que los que, bueno, como uno dice en este caso, los compañeros que antecedieron, en este caso, pidiéndole a ellos que, a pesar de que no están con nosotros en la lucha, pero que sí nos dieron un gran ejemplo en esta lucha, que como es el que siempre nos, como decimos así, nos orientó, nos ayudó, nos acompañó, Miguel Hidalgo, Román Valdés y pues la compañera Arzú, pues que esperemos que desde allá pues acá orando por ellos y ellos también pues desde allá. Así que más que todo pues hace más de 10 años yo vengo luchando contra la defensa del río Santa María, porque sentimos la necesidad
en aquel entonces, empezamos como en el 2009, no éramos Resabe, en aquel entonces éramos FUSEDET, un nombre que le sacamos para, pues, defender. Entonces, en este caso, FUSEDET se significaba el Frente Unido por el Ecosistema. Después de ahí, entonces, por inspiración, entonces, de las mismas personas, le cambiamos el nombre a Resabe. Entonces, cuando le cambiamos el nombre a Resabe, en el 2009, se vino encima una serie de problemas, porque en ese entonces nosotros pudimos ver en el ámbito de la provincia, porque en el presidente en aquel entonces estaba dando concesiones de hidroeléctrica y lastimosamente, por decirlo así, Río Santa María tenía 23 concesiones, que nos llamó mucho la atención, porque viendo ese ámbito de que nosotros nos preguntábamos cómo van a hacer eso, cómo será posible. Nosotros pensábamos que, bueno, si es una simple, vamos a decir, este es un río de mucho beneficio, ¿por qué nosotros vamos a permitir que grandes empresarios vengan y se apoderen de nuestros ríos? Entonces, viendo esa necesidad, y antes que pasara todo eso, nos reunimos con diferentes organizaciones. En aquel entonces me recuerdo que nos unimos a la defensa del agua, la Red Nacional del Agua, que era en Chiriquí. Esa sí estaba explotada en ese entonces. Hicimos una alianza con ellos, donde nosotros, como Resabe, fuimos a ver en el lugar de los hechos, porque le voy a decir que la vez que nosotros fuimos allá, eso es muy triste. Eso da tristeza en el alma, en ver cómo están los ríos en Chiriquí. Imagínense, nosotros nada más pensábamos que 23 o 32, las que fueran, eso sería la muerte para nosotros. Y para nosotros que estamos acá en el lugar de los hechos, donde cada día nosotros vemos nuestro río. Entonces, eso era triste. Entonces, allí entonces nosotros empezamos, pero anteriormente de Resabe estaba, como lo dijo la profesora Elia, estaba la experiencia o el interés del padre Héctor Gallego en reunir, en organizar, y había organizaciones en diferentes comunidades. En el distrito de San Francisco hay varias organizaciones donde esas organizaciones todavía existen. Lo único que existen, pero en este entonces, ahorita mismo que estamos, por el problema de la pandemia, y aún así, le damos gracias a Dios que a pesar de todo eso, no nos hemos dejado. Hemos seguido adelante con la lucha del río Santa María. En el 2014 me recuerdo un foro que se hizo en San Francisco con las autoridades del distrito de San Francisco y moradores de las comunidades, donde iban a hacer la reapertura de la mina Remance. Y yo le voy a decir una cosa que para mí fue, en ese entonces yo estaba, no participaba como ahora, y le soy sincera porque de verdad me sale del corazón, pero usted viera compañeras luchadoras como yo y como otras compañeras que estamos ahora. Vea, lo decían de corazón, con alma y sentimiento, que no estábamos de acuerdo con eso. Y yo desde ahí digo, vaya, el Miguel Hidalgo, él dice, no se enfurezcan, solamente pues tómanle la corriente, no se pongan bravos, pero vea, yo le voy a decir una cosa, que ese es como cuando le tocan el hijo a uno, el río Santa María, chuzo, uno queda impactado. Usted sabe lo que es eso. ¿Quién no se va a poner bravo por eso? Por eso que nosotros le hemos, como Resabe, le hemos puesto corazón a eso. Y con todo esto hemos llegado muy lejos. Nosotros no nos hemos dejado. Y por eso, en ese entonces, con esas personas y otras organizaciones que nos han ayudado en cuanto a la defensa del río Santa María y en contra de la minería,
hicimos un documento donde lo presentamos al presidente, pero nosotros desde allá, como en aquel entonces, el diputado del circuito 93 era Pedro Miguel. Cuando nosotros presentamos ese documento allá, uno acá le dice, no sé si estará bien la palabra, nos chifió porque allá no nos conocía, y él nos ofreció su ayuda, nos ofreció su disponibilidad. Resulta que cuando nosotros llegamos allá con el anteproyecto, ni tan siquiera nos miró. Pero eso no fue que, bueno, ya nos miró y nos quedamos allí, no. La organización siguió adelante. Buscamos otra alianza con otras organizaciones. Mejoramos nuestro anteproyecto de ley. Lo mejoramos en 2 ocasiones, que en esta ocasión fue mejorado el último en el 2019 y lo llevamos de nuevo, entonces cambió, cambio de gobierno. Entonces, nuestro diputado, Eugenio Bernal, nos ofreció de nuevo nuestra disponibilidad para ayudarnos en esto. Pero resulta que usted sabe, como toda cosa, uno con el temorcito de que pues esa inseguridad, decimos nosotros, ya me imagino que la inseguridad de que, bueno, sí o no, pero por eso no nos vamos a quedar allí. Por eso nosotros seguimos adelante. ¿Me escuchan? Sí, Fermina. Ah, ya. Sí, y por eso que le decía que entonces en ese caso lo presentamos pues en el primero y segundo y tercer debate de diferentes organizaciones con Resabe, el acompañamiento de nuestro diputado, y lo presentamos en el segundo y tercer, y bueno, estamos y lo llevamos por insistencia, que en este caso esperemos que el presidente, según pues la noticia de último momento, que lo llevó a la Corte Suprema de Justicia. Esperemos que de ahí le vean todo lo bueno, porque yo les siento que esa ley no tiene nada malo. Esa ley tiene todo lo bueno que necesitan que los campesinos indígenas de la provincia de Veraguas, esperemos una buena respuesta, porque no, ahí yo no le veo nada malo a esa ley. Entonces, por eso, Resabe ha venido esa gran labor. Siento que para nosotros ese es algo histórico, algo donde nosotros podemos, yo siento que se debe escribir como un libro sobre lo que nosotros hemos hecho. Esperemos con la ayuda de Dios, que yo siempre he dicho, Así nosotros es, estamos defendiendo lo que Dios nos ha dejado, no estamos defendiendo otra cosa que haya hecho un humano. La tierra y el agua. Mira, yo siento que nosotros los veragüenses, netamente veragüenses, la tierra y el agua es como nuestro cuerpo que tenemos, ¿verdad? Usted sin vida no es nadie. Entonces lo mismo la tierra. Nosotros las campesinas y campesinos de aquí, yo digo del área porque estamos acá, quizás todos seremos, pero nosotros que trabajamos la tierra, vivimos de ella, nos dotamos de ella, nosotros por eso que le ponemos más sentimiento, más amor a eso. Así porque es. yo digo, sin agua no puedo ser nada, y sin tierra mucho menos. Entonces es nuestro cuerpo, eso que debemos de cuidarlo, conservarlo y tenerlo, por ejemplo, con algo que proteja. Y eso es lo que nosotros queremos, que el presidente nos ayude a proteger lo que nosotros más apreciamos. Pienso que a nivel de la provincia de Veragua también muchas personas se deben unir a esta lucha porque esto es muy importante, el río Santa María. Yo una vez iba a Veraguas y me acerqué a un restaurante y yo le digo a la señora, oiga señora, ¿verdad? Porque usted sabe que cuando uno va de acá y me regala un vaso de agua y dice, no, es que agua no tenemos, cuesta la botella $1. Digo, ay, lamentablemente no tiene agua del río mío. Yo le digo, dice ella, ¿cómo del río suyo? Digo, sí, del río Santa María, que yo lo estoy defendiendo y usted no me quiere regalar un vaso. Sí, entonces cosas como esas que uno le pasa, pero bueno, le pasa en el camino. Pero para que usted vea que uno tiene que, cuando anda en la calle, tiene que llevar $1, si no, no bebe agua. Entonces, si no bebemos agua, vea, yo con agua puedo vivir todo el día, pero con agua vivo todo el día, pero con hambre se puede ir uno hasta cierta parte del día, pues, pero el agua es lo más primordial.
Entonces Así es, Resabe eso es lo que quiere, que todos tengamos el agua para la sobrevivencia, no solo de la humanidad, sino también de lo que los rodean, porque hay muchos animales, hay muchas especies en el ambiente que necesitan también del agua, igual de la tierra. Así que por eso Resabe ha venido siendo pues una de las organizaciones más apegada o más perseverante en cuanto a esta lucha de la defensa del río Santa María. Fermina, No muchas sé si gracias. tienen... Vamos a pasar a la segunda ronda. Joan Martínez Alier, en su obra El ecologismo de los pobres, conflictos ambientales y lenguaje de valoración, que es este libro que ustedes están viendo aquí, él expresa que el ecologismo de los pobres tiene la intención explícita de contribuir a consolidar dos áreas de estudios recientes, la ecología política y la economía ecológica, al tiempo que analiza las relaciones entre ambas, ¿no? El libro analiza diversas manifestaciones del crecimiento por un movimiento por la justicia ecológica, así como el ecologismo popular y el ecologismo de los pobres, que en la próxima década se convertirá en fuerza motriz para lograr una sociedad ecológica sostenible. El ecologismo popular, actualmente nosotros lo podemos ver en las expresiones que hace la Red Ecológica Social Agropecuaria de Veraguas Resabe, ¿no? La defensa de su cultura, la naturaleza y, por supuesto, sostener su vida alimentaria. Y es por esta razón que nosotros nos basamos en este sentido en lo que es la teoría y la práctica. Y ambas se conjugan y es una de las cosas que también con los jóvenes que están aquí presentes queremos decir, que no es solamente una cuestión de la naturaleza, sino de también cuál es el rol que debemos desempeñar como ciudadanos. Pero más allá que un ciudadano, es el deber de organizarnos y luchar. Por eso también nosotros hablamos de activismo, y esta es una de las cosas que nos preguntaron, pero esto tiene que ver con el activismo, el ecologismo o el ambientalismo. Sí, pero no es solamente una cuestión coyuntural o emocional como jóvenes, sino de cómo también nosotros colectivamente hacemos una propuesta ante un modelo depredador, capitalista, que no quiere quitar nuestra cultura, nuestra naturaleza. Y este es el rol que es importante adoptar, pues, para saber, para tener una clara lectura hacia dónde va nuestro país. Y es por esta razón que nosotros admiramos a Fermina Urriola como activista y defensora del río Santa María, y en este sentido invitamos a la profesora Elia, cual se va a referir al tema de la mujer, que en otras latitudes hablan de ecofeminismo, de feminismo comunitario, y por supuesto el feminismo tiene distintas corrientes, ¿no? No voy a olvidar cuando estuvimos trabajando con Acción Ecológica en Ecuador, que las compañeras de Acción Ecológica tenían un pensamiento anarquista, feminista, ecologista. Y wow, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo se entiende? Pero es que esto va dependiendo no de teorías cosméticas, sino es que la misma práctica conllevan al ser humano a saber cómo organizarse y qué metodología hay que incidir sobre un modelo de desarrollo. Profesora, nuevamente bienvenida. Gracias, Carrasquilla. Y retomando el tema que estábamos trabajando hace un momento en la participación, en este caso del río Cobre y la población asentada en el distrito de Soná y Las Palmas, y la defensa de su agua para impedir la toma de la misma en la colocación de hidroeléctrica, pues el río Cobre ha representado pues un río muy importante para la provincia de Veragua. Creo que es el más grande que atraviesa toda la provincia, y desde la colonia justamente fue utilizado como bastión de defensa por los pueblos originarios, ¿no? Y era tanto el oro que se extraía de este cobre, no se desperdiciaba, no se botaba, ¿no? De allí el nombre del río Cobre, por la cantidad de mineral de cobre que hay en el mismo, ¿no?
y no solamente fue utilizado como bastión de defensa de los pueblos originarios, sino que fueron atravesados por los españoles en la conquista por el territorio, por el paso, por todo lo que se conocía como Veragua, y luego es utilizado por Victoriano Lorenzo también. Así que creo que es un río que, igual que el río Santa María, es de los que debemos defender a capa y espada, y que bien por estas poblaciones que se han unido en una gran fuerza popular llamado ecologismo social. Y para mí, por ejemplo, como usted ha mencionado, el ecologismo social es un movimiento que viene desde la economía política, desde la economía ecológica, y que algunos teóricos llaman desde el movimiento ecológico distributivo, pues, y que tiene que ver con movimientos socioambientales donde los conflictos ecológicos no solamente son conflictos de intereses, sino que son conflictos de valores simbólicos, de una valoración influyente sobre la estrategia de vida de la gente que sobrevive, en los actores clave, que como Fermina, por ejemplo, es una actora clave en los movimientos de justicia social, pues va mucho más allá de los procesos de conservación de la naturaleza. Se trata es de construcciones diferentes, ¿no? Que busca es estructurar el poder desde otras formas, donde la participación ciudadana tenga que ver con la gestión de sus recursos, tenga que ver con la protección de su ambiente, y además tiene que ver con la gobernanza de sus territorios para defender a sus comunidades. Esta distribución no equitativa y asimétrica o desigual en los recursos y la distribución de los mismos ha sido también espacial y temporal en los tiempos, ¿no? Y nos hace entonces que los seres humanos utilicemos esos recursos y servicios ambientales de manera diferente. O sea, no a todo el mundo le toca por igual la contaminación, o cargar con esta contaminación y con la pérdida de la biodiversidad. Y ya el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, nos habla de una inequidad planetaria, de una cultura del descarte, de un materialismo consumista hostil y de una degradación ambiental por parte de los estados, que se vuelven cómplices de las grandes corporaciones y del poder transnacional para entrar justamente y asimilar todo este proceso en esta población. Entonces, justamente se trata de que de un respeto a lo que estaba diciendo Fermina, de una cosmovisión ambiental totalmente diferente, de una forma de vida, de saberes comunitarios que se expresan en distintos lenguajes de valoración y que se van a reflejar en esos procesos de acciones e iniciativas comunitarias. Como tal, ella lo dice, es mi vida, es mi amor. O sea, yo no puedo creer que gente que tome el agua del río Santa María no sepa que viene del río Santa María, y que hay que cuidar, proteger y conservar esto para mantener un río que alimenta más de 72 corregimientos, que nutre de agua a la provincia de Veragua, a la provincia de Herrera y a la provincia de Coclé, y que sin embargo la población citadina no tiene empatía por el desconocimiento de lo que sucede en esta cuenca y su nivel de contaminación, y de lo que representa para los intereses económicos y los poderes de los países. Y en esta lucha, como usted bien dijo, las mujeres han jugado un papel fundamental, disculpe. Y en el caso de Morcandelco, yo no puedo dejar de mencionar a Larisa Huarte, profesora de la Universidad UDELAS, quien ha liderizado un gran movimiento por esta defensa. Ella fue inclusive afectada en su vida personal y amenazada para que dejara la lucha de un lado, pero sin embargo ella no claudicó, junto a los compañeros varones y a otras mujeres que estuvieron en pie de lucha en este movimiento autoconvocado, y luego la construcción del mismo ya como un movimiento de ecologismo social, y que permanece de manera vigilante y de forma alerta ante cualquier intento de colocar nuevamente hidroeléctricas sobre el río Cobre, o proyectos de minería cercanos a la cuenca del río Cobre, que pueda afectar la contaminación del agua y el nivel del agua que necesita la población para la vida. Y por supuesto,
no solo Larisa Huarte, sino también nuestras mujeres para la defensa del río Tabasará de la comarca Nove Buglé, quienes estuvieron al pie del cañón liderizando los movimientos de recorrido desde Chiriquí hasta Panamá para presentar los proyectos de leyes que impidiera el establecimiento de las minerías en sus áreas comarcales, ¿no? Proyectos que hoy vemos que están siendo amenazados, pero que estas mujeres siguen allí, ¿no? Ya nuestra poetisa Denise María de Icaza hacía una hermosa poema dedicado al cerro Ancón, a la naturaleza, pues que era una vocería de defensa de lo social y de protesta de lo que estaba ocurriendo en ese momento en la nación panameña. En el caso de las mujeres en Campesina, pues también las mujeres en el norte de Santa Fe se han organizado dentro del movimiento indígena de nuestros pueblos originarios y están al frente de los compañeros en la defensa de sus territorios y de sus áreas comarcales y de sus áreas limítrofes entre el campesinado y los pueblos originarios. Las marchas, cada vez que se hace una convocatoria de marcha, las mujeres van al frente. Son las que se mueven con los niños, porque son las mujeres las llamadas cuidadoras del agua, porque son ellas las encargadas de todo lo que tiene que ver con la higiene de la casa, la alimentación, el cuidado de los animales, el cuidado de los niños y niñas, y por tanto necesitan el agua. Son las cuidadoras. Profesora, creo que se le fue el audio. Ok, perdón. Ya, ahora sí le escucho. Ok. Haciendo el traspaso intrageneracional a sus hijas e hijos para que tomen la bandera y si tienen que caerse, levantarse y seguir en esta lucha, como lo ha hecho dos grandes compañeras en el área del norte de San Francisco, en la comunidad de Las Mendoza, que es la compañera Fermina Urriola, que tuvo su participación hace un momento, y la compañera Francisca. Estas dos mujeres que iniciaron, ellas se quitan los tiempos, porque realmente no son 10 años, son mucho más. Estas mujeres, Francisca viene entrando en el movimiento de la defensa de la tierra y el río Santa María desde hace 20 años, una década de trabajo arduo, de compromiso social, de conciencia social, ¿no? De fluidez de la participación de la mujer, como considerada la madre de madre tierra. Entonces ella se ha involucrado en este proceso y no ha sido nada fácil para ella, porque nosotros hemos tenido que arrastrar, ¿verdad? El derecho de participación, primero del reconocimiento como ciudadanas y luego poder participar. Entonces las mujeres aún con todos estos procesos hostiles ha tenido la conciencia y la valentía de incorporarse a la lucha de los procesos del ecologismo social para defender estas tierras y estos espacios que son su vida como tal, lo dijo Fermina, y yo realmente tengo que decir que me siento orgullosísima de las mujeres en Panamá, de las mujeres veragüenses que durante todos estos periodos de las décadas del 60, 70, porque también participaron en las ligas campesinas. Si usted busca la lista de los dirigentes, va a encontrar mujeres dirigiendo ligas campesinas y estuvieron participando en todos los procesos de asentamientos campesinos. Hoy día, los asentamientos campesinos que se mantienen están liderados por mujeres, como es el asentamiento de Carrizal y otros asentamientos en Soná. Eso implica que sí ha habido un proceso real de empoderamiento en las mujeres que le ha permitido, a lo mejor por su conexión con la maternidad y en la defensa de la familia, poder vincularse directamente en los territorios, en las comunidades y empujar estos procesos sociales que tenemos. Y hoy, por ejemplo, sí, ok, gracias, creo que este tiempo. El peor enemigo. Gracias, profesora. Es que son temas y el conocimiento es libre y abundante y eso es bueno. Casualmente quiero recomendar esta obra de Eduardo Galeano que se llama Mujeres. Los pueden descargar también. Y por supuesto, algunas obras como de Chiva Bandana, que es una defensora de la naturaleza. Hemos tenido mucha experiencia con Moira Millán del movimiento Mapuche,
con Miriam Miranda del movimiento feminista afro. Tuvimos la experiencia con Berta Cáceres y experiencia también con las mujeres sanadoras ancestrales de Ixmulén en Guatemala. Tuve la gran oportunidad de estar en el Centro Ecuménico de Costa Rica tomando un curso de feminismo y es muy liberador ese proceso porque la corona española nos impuso un estilo de dominancia para entender que el poder radicaba solamente en el hombre. Y esa es una equivocación histórica que nosotros estamos combatiendo a través de los círculos de formación y escuelas de ecologismo popular. Muchas gracias, profesora. Vamos a continuar con el profesor Rommel. Profesor Rommel, su oportunidad en esta última ronda. Sí, agradecido. Como ya manifesté, había que partir de un hecho central, que era la primeras poblaciones fundadas tanto en Santa María la Antigua del Darién como posteriormente en Nuestra Señora de la Asunción, porque fueron de ahí donde salieron las tropas y los conquistadores y los soldados para llegar posteriormente a Natá, fundar una población y de ahí utilizarla como hacia Veragua. Pero hubo una marginalización tardía o en algún caso momentánea por la fascinación de lo que en ese momento se imaginaba el conquistador y una diferencia entre el Darién ya conquistado, ya colonizado, pero no doblegado totalmente por los españoles, y la conquista de Veraguas, que no tardó, pero que fue muy difícil concretar. Y existieron muchos factores. Mi tema yo lo circunscribo al periodo colonial de Veraguas, porque creo que ha sido excelente las intervenciones anteriores que nos han puesto a Santiago en el presente y ver la acción, como dijo el compañero anteriormente, de un ecologismo popular, porque aquí en Panamá yo he visto personas que hacen ecologismo recogiendo botellas en la playa y se toman selfie y punto, y para ellos eso es ecologismo, ¿no? Y salir en la televisión, y para mí eso no es ecologismo. Esto es simplemente propaganda de los yeyecitos, y el verdadero ecologismo, y perdón, yo en ocasiones soy muy sincero, el ecologismo es precisamente en los cuales ustedes están planteando sus posiciones, un ecologismo popular que llegue a los sectores más marginados de la sociedad y más distante de aquellos elementos esenciales que el hombre, la mujer, la sociedad y la familia deben tener para vivir una vida digna, una vida con las necesidades, para suplir sus propias necesidades. La compañera habló sobre el río María y todos los esfuerzos que ellos han estado realizando también. La socióloga hizo sus apreciaciones sobre lo que es esta nueva visión de la ecología, a la cual yo me suscribo y comparto en 100%. Como lo repito, yo no creo en ese ecologismo de yeyecito recogiendo plástico ni botellas en una playa, después echarla, tomarse selfie y salir diciendo que son los grandes campeones salvadores de la sociedad y punto. Y ahí quedó todo. No hay ningún compromiso con los sectores populares ni los sectores marginales que son los que realmente necesitan. No es que estoy contradiciendo que se haga eso en la playa, que se recoja plástico, ni que se haga ese tipo de campaña, ni que los medios de comunicaciones pongan afuera sus cámaras para ver cuándo la gente lleva el plástico, las botellas. No es que estoy opuesto per se al sentido de hacer eso. Estoy opuesto al sentido de
utilizar el ecologismo como una forma de hacerse una imagen y no ayudar a la sociedad ni a las poblaciones marginadas del país, que son las que realmente necesitan un ecologismo popular y un ecologismo de compromiso. Esa es por lo menos mi apreciación. Estoy 100% con la visión de ustedes del ecologismo. La insistencia muy seguida de la gran existencia aurífera de Veraguas se estimuló o fue impulsada por la corona española en una ofensiva hacia Veraguas. Uno de los primeros que lleva a cabo esta acometida es Felipe de Gutiérrez, que es un militar que se dirige con una orden para llegar a la conquista del territorio veragüense. Bien. Bien. Es que estaba leyendo los mensajes, por eso es que de repente me distraigo. El trágico final de la jornada de Gutiérrez, que fue uno de los primeros que intentó penetrar Veragua, fue trágica con consecuencias de creación, porque ellos tratan de penetrar. Los soldados tratan de penetrar Veragua, pero se encuentran con un problema bien concreto. El problema bien concreto es que ya se había pactado con la familia Colón, de Cristóbal, los descendientes de Cristóbal Colón, que la existencia del ducado de Veraguas, y eso es lo que frena momentáneamente la presencia de soldados, conquistadores, gente de mala fe en la conquista de Veraguas. Pero apartada ese sentido de pertenencia de la familia Colón, desde Pedrarias y el conquistador Barrio Nuevo, que utilizaron como punto de epicentro Natá, había que conservar un rol de avanzar hacia esos lugares. Y el doctor Alfredo Castillero presenta unas fechas o una pequeña cronología que va desde 1522 hasta el año de 1536, que se caracteriza por una política que no sé hasta dónde hubiese podido ser administrativa, porque habían intereses muy contrapuestos dentro de ese proceso. Porque no había una posición mancomunada. Primero había el hecho de los especuladores y de los soldados que llegaron y de la gente de mal vivir que llegaron al Istmo de Panamá y se asentaron en Natá y después posteriormente a la conquista de Veragua. El otro sector era el sector oficial de la corona, que tenían dos elementos fundamentales: la explotación y del oro, la explotación de las riquezas, acabar con la ecología y no resguardar la ecología de Veragua, pero coincidían en eso. Pero la diferencia estaba en cuáles eran dos proyectos políticos distintos. ¿Hacia dónde iba la riqueza? ¿Hacia un sector particular o hacia el sector particular individual o hacia un sector de la corona española directamente? Bien. Y en Benatá salen una gran cantidad de aventureros recién llegados de la península que se integraban a las expediciones organizadas, ya sea por los gobernadores o por aquellas personas que se hacían lo que hoy podíamos llamar el título exacto como expedicionarios buscando riqueza fácil y rápida. Bien, pero hay una serie de personajes que actuaron durante ese periodo, como Diego Francisco Piña, Cristóbal Peña, Juan de Fernández de Rebolledo, y en esta hay una segunda fase
de colonización en Veragua, que se divide en dos momentos. El primero es un momento de tratar de penetrar a Veragua, pero todos estos personajes que he mencionado fracasaron en lograr penetrar a Veragua y asentarse directamente y tomarse o elegirse poblaciones. Entre esos no escapa la rebeldía indígena, porque siempre hubo rebeldía indígena. Bien. Los consecuentes, reiterados y continuos fracasos de las distintas tentativas de llegar al dominio de o establecer una población permanente en Veraguas se produjeron, pero sin embargo, una radical inflexión en el programa colonizador. ¿Cuál era el programa colonizador realmente hacia Veragua? La explotación de las riquezas auríferas y se llevó a cabo un plan de atacar a Veraguas, porque eso es el término que puedo utilizar, atacarlo por vía terrestre y vía marítima, que las dos tuvieron un rotundo fracaso. También Castillero establece una cronología o establece una fecha entre 1558 y 1560, donde el gran Pedrarias Dávila, el descuartizador de indios y el maltratador, que hace unos años trataron de la fundación de los 500 años de la ciudad de Panamá, sacar una moneda que fue un fracaso y se gastaron $2 millones. Yo fui, me opuse rotundamente a esa moneda, primero porque no creía y no concibo en que Pedrarias Dávila sea la figura representativa que se debería haber acuñado en una moneda. Cualquier otro panameño o mujer, principalmente, y yo últimamente estoy viendo la presencia de las mujeres activas, no solo en el interior, sino ahora mismo peleando por las cuestiones electorales, la situación electoral en Panamá, donde, Dios mío, yo no concibo cómo en pleno siglo XXI, perdona que hable en esta forma, en pleno siglo XXI, una mujer tenga que ir a pelear por una conquista que han estado luchando durante décadas y aislarla totalmente. Eso es totalmente inconcebible. Bueno, hemos señalado pues algunas causas. Las causas, primero, de las condiciones del terreno. La poca experiencia de las huestes militares o de los civiles en poder tener un conocimiento de la geografía de Veragua y y que eso se tradujo en una condición de inconsistencia principalmente y de una débil acumulación de las riquezas que ellos concebían como el Veraguas dorado. Tras las frustraciones y tras los fracasos de las primeras entradas a la tierra, tenemos el ejemplo de Sudamérica, las incursiones de Pizarro y principalmente la de Pizarro, no voy a tocar a las otras, que al tratar de entrar al Perú y al verse el fracaso, en cierta forma, de esas entradas, sí tuvieron éxito porque terminaron. Así es, profe. Sí. Sí, bueno, vamos a continuar con la compañera Fermina Urriola. No sé, vamos ya en la recta final, Fermina. Sí, aquí estoy. Ajá. Como parte de la segunda ronda, Fermina. Ok. Bueno, empezando pues, o siguiendo el tema que llevamos adelante, la lucha para nosotras, a Resabe, no ha sido tan fácil.
le doy gracias al profesor que pues nos da tan siquiera una voz de ánimo cuando inicie, que en verdad a veces luchamos en el lugar de los hechos, porque hay muchas personas, es que como yo digo, si nosotros escuchamos y hacemos, no estamos haciendo nada, porque la idea es ver, hacer y ver los resultados. Esa es nuestra meta. Quizás lo estoy diciendo en términos de nosotros acá, pero en los términos que usan los profesores de la universidad, qué sé yo. Pero lo que sí yo quiero es que el mensaje de Resabe quede claro en la población y en todo lo que nos escucha. Mira, en cuanto a todo esto, yo siento que la lucha no ha sido fácil porque nosotros hicimos cierre de calle, hicimos manifestaciones, hicimos hasta uno de los presidentes nos tiró gases lacrimógenos, y ahí no estaba luchando solamente, por ejemplo, solo, como dijo el profesor, los varones, sino mujeres y niños, que nosotras las madres de familia nos propusimos y nos lo llevamos para allá, porque ellos son los del futuro, ellos son los que quedan, los jóvenes. Los jóvenes deben de empaparse bien en esto porque yo siento que si nosotros no cuidamos hoy, mañana no tendremos nada. Porque quizás yo no voy a estar mañana, quizás los compañeros que llevan muchos años no van a estar, como compañeros que desaparecieron, que llevaban, nos ayudaban, estaban allí pendientes en todo momento. No tenían, por ejemplo, nosotros no estamos pidiendo ni oro ni plata, solo estamos pidiendo el apoyo a la red. En este caso, ese ánimo, esas ganas de luchar por algo que nosotros tenemos, que vivimos cada día en eso. En este caso, la organización, la Red Ecológica Agropecuaria de Veragua le da gracias a las organizaciones, en este caso a CEPAS, el Centro de Estudio de Promoción para la Formación Social, a la Universidad de Panamá, a la Pastoral Cáritas, a la Justicia y Paz, a EBE, que ha sido uno de los pilares que nos ha ayudado bastante, y le doy gracias a EBE, a Voces Ecológicas, a la Red Nacional del Agua, a los promotores de la Red de la Agricultura Sostenible, porque yo digo una cosa, sin esa red de los promotores de la agricultura que estamos acá en el lugar de los hechos, nosotros por eso más le ponemos sentimiento a lo que estamos luchando, porque como yo dije antes, de ahí depende nuestra alimentación. Y el llamado que yo le hago a la provincia de Veragua y a los compañeros que nos escuchan hoy por este medio, que se unan a la red, a Resabe, porque cuando nosotros sentimos que nos dan una voz de aliento, nosotros sentimos que el pueblo está apoyando. Porque si es como cuando un niño llega con un 2, y un ejemplo, pues yo siempre me gusta poner las cosas con ejemplo porque me gusta. El niño llega con un 5 y usted le da que aplauso y todo lo demás, pero cuando el niño lleva con un 2, usted le dice un poco de cosas que yo me imagino que compañeros y compañeras no me atrevo a decirlo, pero es así. Nosotros debemos de agradecer. Si ganamos un 5, ganamos un 2, un 3, debemos estar agradecidos. Porque con eso, con ese mal que nosotros, por ejemplo, el niño ganó un 2, pero con eso está preparado para la próxima vuelta no volverse a equivocarse. Entonces, así mismo es Resabe, que cuando cometemos error, lo volvemos y lo sanamos, porque no nos podemos dejar, porque mira, yo siento que el gobierno nacional y en la Constitución de la República de Panamá, compañeros y compañeros, yo siento que como campesinos a veces nosotros decimos que no sabemos, pero sí sabemos. En la Constitución de Panamá dice que nosotros tenemos derecho a la vida, derecho a salud, a educación, derecho a todo lo que nos rodea. Y entonces, si nosotros no peleamos nuestro derecho, ¿quién lo va a hacer? Si para ello, disculpa la palabra, esa Constitución de la República donde dicta todos los derechos del campesino indígena de la provincia de Veragua, ya sea de cualquier lugar donde estén, lo pasan por debajo de la mesa, porque no se está cumpliendo esos derechos a las personas. Al derecho a la expresión, mira, yo me recuerdo cuando el señor Miguel Hidalgo nos decía, ustedes tienen derecho a expresar lo que ustedes sienten, no tengan miedo. Mira, esa es una forma de animar a esa persona. Entonces, por eso que yo decía que nosotros tenemos muchos derechos donde no los conocemos, pero lastimosamente Resabe y esto hemos venido luchando contra todo eso, porque en realidad ese es
pues nuestra mejor lucha que hemos tenido en cuanto a todo lo que hemos venido viviendo. Y siento que para nosotros eso sería lo más bonito que he hecho. Y esperemos que la provincia de Aguas, Herrera, Los Santos, Atalaya y los compañeros que están aquí se unan a la lucha. Esperemos que pronto tengamos respuesta de esas personas que se asuman más, porque queremos dejarle, por ejemplo, no queremos que destruyan nuestro planeta, nuestro entorno, que cada día nosotros tratamos, claro que no lo vamos a hacer a la perfección, pero tratamos de cuidarlo, tratamos de que nadie venga a invadirlo, porque yo le voy a decir una cosa, que si nos destruyen nuestra naturaleza, es como cuando uno corta un árbol que tiene 50 años y siembra uno ahora, ¿cuántos años va a demorar para poder ver ustedes nuevamente ese árbol? Eso cuesta demasiado. Así que así mismo en nuestros ríos, sin agua y sin tierra, no tenemos vida, yo le digo, Así porque es. muchas reseñas, esas ganas de seguir adelante por ver nuestro país libre de toda clase de contaminaciones, de toda clase de mal, porque eso es un mal para nosotros en todos los ámbitos. Y sentimos la necesidad que si alguna red o alguna organización se quiere unir a Resabe, pues nosotros estamos dispuestos a recibir ese gran apoyo de cada uno de cada persona o de cada organización, porque en verdad el virus como que nos ha bajado un poco, pero no por eso nos hemos quedado ahí. Nosotros siempre hemos seguido adelante. Yo siempre he dicho, el virus nos mata. Nosotros con esta lucha quizás el virus no nos va a matar, pero nos va a matar lo que venga de grandes empresarios donde quiera acaparar todo lo que nosotros tenemos. Entonces, eso he dicho. El virus es algo que Dios nos mandó porque en la Biblia aparece. Vendrán muchas enfermedades donde los humanos, pues en ese momento vamos a pensar por qué pasó esto, pero eso está escrito y defender la naturaleza también está escrito. Entonces, por eso que debemos de tener en cuenta todos esos pasos, porque a pesar de todo, también en este caso, si hablamos de la Iglesia Católica, es una también de los pilares en este caso que nos formó, porque empezó con el padre Héctor Gallego, que nos inculcó la palabra de Dios y el trabajar en equipo. Entonces, por eso yo resalto esa parte allí y también exhortar pues a todas esas personas que de una u otra manera pues se unan a la lucha, que esto no termina aquí, nosotros seguimos, a pesar de todos, nosotros vamos para adelante y pensamos que en esta defensa es la mejor defensa que hemos tenido en cuanto a la defensa que lleva Resabe. Siento como mujer que las mujeres y los niños son muy importantes en esta lucha y los jóvenes mucho más, porque son los que están ellos ahorita mismo en un proceso que tienen conocimiento, tienen esa mente fresca, no como un niño que uno le dice una cosa, pero también a ellos no se le olvidan igual. Pero sí, esa es la ganas de nosotros de Resabe, de seguir adelante, con ganas de sumar más organizaciones para que nos apoyen en esta lucha. Esperemos también el resultado de la ley 171 y en cualquier movimiento que haya para ir pues en esta, a la asamblea, ya sea donde sea, pues también estamos preparándonos para ese momento. Si hay que celebrar, bueno, gracias a Dios le damos por eso, pero si hay que volver de cero, pues nosotros estamos preparados a volver de cero. Así que ese sería mi mensaje en cuanto a la Red Ecológica Social Agropecuaria de Veraguas. Muy agradecida por la gran invitación que me ha hecho y darle ese mensaje con mucho cariño y mucho amor a todas esas personas que de una u otra manera nos escuchan o nos ven por estos medios. Y bueno, siento que hay muchas cosas que uno quiere decir, pero por el tiempo no lo puede decir. Pero Exacto. esto, si uno se pone aquí, ustedes, si hemos llevado muchos años, imagínense cuántas horas nos llevaríamos en contar todo lo que nosotros hemos pasado, un proceso en cuanto a esta lucha. Que bueno, esperemos que la provincia de Veraguas se ponga a nuestro lado, porque la provincia de Veraguas toma agua de ese río y bueno, igual haciendo énfasis, mensaje en todos los lugares en cuanto con otras redes, por ejemplo, en el caso de la universidad, dotando de conocimiento a la persona, llevándole ese mensaje, que nos ayudan bastante en eso, dándole el mensaje para que
nos ayuden y nos apoyen en cualquier momento que nosotros necesitamos a ir a Panamá, o si ojalá Dios quiera no necesitamos ir allá porque estamos esperando una buena respuesta. Así que hay que ser positivo en todo. Así que así mismo, Fermina, muchas gracias por su palabra. En ese sentido, para quienes quieren hacer alguna pregunta en el chat, lo pueden hacer. Queremos anunciar en ese mismo sentido algunas actividades nacionales e internacionales. Ahora mismo se está celebrando la cumbre alimentaria, ¿no? De los sistemas alimentarios. Ahora mismo varias organizaciones a nivel latinoamericano y el Caribe están haciendo boicoteo porque quieren replantear otras formas de producción alimentaria, pero todo va en un marco de la crisis de la COVID y en el cual quieren poner otra dinámica que va en contra de la soberanía alimentaria. Entonces, se está dando esa situación ahora mismo. Hay movilización en Nueva York, en México, y también queremos invitarlo para el mes de finales de octubre, inicio de noviembre, a la COP26, que es la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Ahí también se van a dar movilizaciones. No sabemos si acá en Panamá se van a dar movilizaciones, pero el 12 de octubre, en el marco del genocidio a Abya-Yala, se va a dar movilizaciones en Penonomé, en Santiago y en la comarca Nové Buglé. ¿Por qué se va a dar esas movilizaciones? Porque no hay nada que celebrar, sino que hay que exigir justicia, reparación y verdad sobre la historia que nos han impuesto aquí en Panamá y en nuestro continente. Y en ese sentido, también queremos denunciar que no es posible que transnacionales de la minería quieren agarrar estas actividades para sobresaltar a Victoriano Lorenzo y otras luchas, cuando realmente son ellos quienes han avasallado a nuestros pueblos. Así que esta iniciativa debe ser del pueblo panameño, no de Minera Cobre Panamá. Así que esta es una denuncia que nosotros y nosotras hacemos. Antes de seguir, nos estaban preguntando sobre qué fuentes pueden tener, ¿no? Acceso a información. Aquí le vamos a compartir las fuentes, que son las siguientes: Acción por la Biodiversidad, que es www.biodiversidadla.org. El grupo Etcétera, que está en México, es www.etceteragroup.org. Esta fuente se la recomiendo, la que voy a decir: Revista de Ecología Política, Cuadernos de Debate Internacional. Su página es www.ecologiapolitica.info. La página del colectivo Voces Ecológicas, que es www.radiotemblor.org. Le vamos a dejar esto en el chat de el Zoom. Queremos agradecer a los presentes, a los estudiantes, a profesionales, a docentes, a activistas que se han conectado por estar con la convocatoria, ¿no? En el marco del Bicentenario, y por supuesto abordar un tema que es súper urgente, necesario en este momento para Panamá, cuando se quiere debatir sobre el destino de los bienes ecológicos. Vamos a revisar aquí si hay alguien que pueda hacer comentarios o preguntas en el chat, por favor. Ya estamos a final de esta conferencia virtual. Olmedo, ahí el profesor Espinosa quiere intervenir y la profesora Sara también. Ambos quieren preguntar así. Profesora Sara y luego el profesor José Espinosa. Sí, muy buenos días. Agradecer la excelente gama de conocimientos, de experiencias que nos han compartido los panelistas. Bueno, en primer lugar voy a hacer un pequeño comentario y luego una pregunta directamente al profesor Romer. Bueno, a la señora Fermina, quiero de verdad felicitarla y solamente leer un versículo bíblico
que tiene muchísimo que ver con esto y que le lleve de reflexión a la cantidad de jóvenes que tenemos aquí viendo este conversatorio. El versículo bíblico dice así, Serafermina: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Porque de verdad toda esa gama de experiencias y la facilidad con que la señora Fermina nos ha transmitido es digno de, caramba, de alabarla, de felicitarla. Y cuando ella dice, bueno, es un poco de que aquí están universitarios, pero los conocimientos que ella tiene no los encontramos en ningún libro. De verdad, pues mis felicitaciones y mi sincero agradecimiento. En cuanto a mi colega Rommel, de verdad muy contenta de que Rommel esté participando en estos conversatorios organizados pues en honor a la celebración del Bicentenario. Y Rommel, tú hiciste una reflexión, una serie de conocimientos en cuanto al interés en ese proceso de conquista y colonización de los españoles. ¿Cuál era ese interés en aquel momento, en aquella época? Y hoy día, bueno, quisiera pues allí que nos hicieras un parangón, sobre todo para los estudiantes. Tenemos bastantes estudiantes, el profesor Espinosa, creo que la profesora Elia también, y mis estudiantes de la licenciatura de inglés están allí. Ese parangón del interés de los conquistadores españoles y luego el interés actual de los grupos dominantes. Esa comparación y ver qué tipo de consecuencias nos llevó muy rápidamente, porque sé que el tiempo pues está avanzado, y hoy día, para que los muchachos analicen, refuercen lo que ya todos los panelistas han manifestado. Eso es lo que quería preguntarles y quizás habría más, pero el tiempo yo sé que ya está avanzadito. Sara, entonces respondo. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok, bien. Yo creo que la pregunta tuya es muy oportuna. Primero, las huestes conquistadoras tenían un objetivo, el objetivo del saqueo y el objetivo del robo. Y frente a eso hay una leyenda negra sobre la conquista. Y no hay absolutamente ningún sentido humanitario. Y hubo un quiebre, perdón, quiero decir algunas cosas que no dije, un quiebre cuando se cuando se dictan las leyes nuevas, donde se tiene que liberar a los indios, y eso afectó principalmente al sector de Natá y al sector de Veragua, porque la liberación del indígena, tal como se dio con una real cédula del 22 de febrero de 1549, que ordenaba la supresión de la esclavitud y los servicios personales de los indios en todo el continente. Esta disposición estuvo resultado muy diverso en las Indias, en tierra firme. Bien, esa es una situación, pero eso nunca le hicieron caso. Fueron las reales cédulas de decir que había que liberar al indio, pero si la esclavitud en Colombia se terminó con Tomás Cipriano de Mosquera en 1500, en la primera década del siglo XIX, eso significa que esas leyes nunca se llegaron a respetar, ¿no? O a cumplir efectivamente. Hay dos momentos: el momento de la conquista, que es un momento depredador, sangriento. Lamentablemente no tengo el tiempo para hacerle las descripciones de los enfrentamientos bélicos y de la forma en que los indígenas respondieron, porque sí respondieron. Lo que pasa es que en la historia aquí de Panamá no quieren decir porque los españoles llegaron, pusieron sus casitas, pusieron su cultura, su idiosincrasia, su forma de ser, pero no han entrado en esto. Yo no veo ninguna diferencia, Sara, entre
el pasado y el presente. Lo único que son dos condiciones totalmente distintas. Mientras que Pedro Díaz Dávila lo hizo con el requerimiento, donde el instrumento utilizado era la justa guerra, de había que matar, y que si tú no te sometías al poder español, entonces ibas a perder tu vida. Y lo dice claramente: atacaremos tus poblaciones, haremos esclavos a tus hijos, ¿no? Y lo haremos esclavos en función del beneficio. Estoy parafraseando el documento de requerimiento, en función del beneficio, no del beneficio, sino del poder del Imperio Español. Pero ahora tenemos otra condición, ahora las grandes empresas estas mineras. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Ahora no traen el requerimiento, ni traen los soldados a caballo, ni las armas, ni nada, ni los arcabuces, ni los cañones, no. Hay otro método, el método de la conversación, el método del diálogo. Yo he visto en la televisión una propaganda de minera que parecen los dioses salvadores y superan a la madre Teresa de Calcuta, diciendo, y yo hasta que me río de esa propaganda que sale en la televisión. Es decir, esa propaganda es masivamente vista por toda la sociedad panameña y contrarresta el trabajo que ustedes están haciendo. No hay diferencia, hay especulación, hay robo, pero hay otra cosa. Aquellos que están y que se prestan para que eso se dé, que es lo peor del caso. Por lo menos en las poblaciones indígenas hubo, según los cronistas, enfrentamientos militares en Tenochtitlán. La conquista que llevó a cabo Hernán Cortés la hizo, sí, con apoyo de algunos indígenas, pero eran indígenas que tenían disputas con el emperador de Tenochtitlán. Bien, pero ahora tenemos un sector social ya conocido que es capaz de vendernos sin necesidad de que estas empresas transnacionales disparen un cuetazo o peguen un cañón. Simplemente en los acuerdos de recámara se va a negociar eso, y no en beneficio de la sociedad panameña. No veo, Sara, ninguna diferencia. Momentos totalmente históricos diferentes, que claro, aquí no va a venir Minera Panamá con un cañón disparando ni diciendo va a venir con el requerimiento, porque ya muchas de esas cosas fueron superadas, fueron superadas por la lucha que se llevó a cabo. Así que para mí no hay ninguna diferencia. Y yo me adscribo al movimiento ecologista popular, no aquel ecologismo, porque también tenemos una situación. Las campañas que hacen en la televisión y las otras campañas que hacen los yeyecitos recogiendo plásticos y tomando selfies para decir que han salvado la Tierra y han salvado el planeta y que han salvado Panamá. Esa es mi respuesta, Sara. Gracias, profesor. Profesor José Espinosa. Sí, ¿me escuchan? No, profesor. Es que estoy medio difónico, pero contento de haber participado con ustedes en esta actividad. Quisiera hacerme una conferencia, pero no hay tiempo. Es decir, quisiera comentar muchas de las cosas que he escuchado aquí, pero voy a ser breve en algunos comentarios que creo que hay que puntualizarlos. Primero, agradecer a Sara y el comité del Bicentenario que hizo esta actividad. Me levantó un poco el ánimo, porque yo vengo cuestionando hace rato que la Universidad de Panamá y nuestro centro regional venían estando de espaldas a la realidad, a estas realidades que existían antes de la pandemia, pero ahora se han agravado. Ya yo estaba como Fermina, un poco triste, porque en las marchas que hemos hecho aquí en la Panamericana, habíamos estado siempre los mismos profesores. Evidelio Adame, Elia González,
Octavio Batista y otros que no recuerdo en estos momentos, pero éramos pocos profesores en la calle. Y esta actividad me gusta por eso, me gusta porque está propiciando que la universidad deje ese rol, que no es el rol histórico de la universidad, y Rombel lo sabe, y Sara también lo sabe, el rol y el amigo Carrasquilla que veo aquí, y también el amigo que está claro ahí, que está con una mascarilla negra, lo sabe también, el amigo Claro Gómez. La universidad ha sido conciencia crítica de la nación, y estábamos dejando de serlo. Eso quería recalcarlo. Y me siento como Fermina, porque cuando ella vino y le preguntó a alguien aquí de Veragua sobre si sabía la fuente de ese agua, así piensa mucha gente en Veragua. Hay un desconocimiento horrible. Y hasta olvidamos hace 10 años atrás que se fue el agua como por 3 semanas aquí en Santiago de Veragua. Fue la primera vez que yo vi a tantas veragüenses en paños menores, haciendo fila desde la Panamericana hasta la normal de varones, que era la única fuente que había donde se podía sacar agua. En 3 semanas sin agua tuvo Santiago. Y todavía no aprendemos. Y yo coincido con un comentario que dijo alguien por ahí, que el tema central es el agua. Inclusive para la minera el tema central es el agua, porque sin agua no puede lavar su cianuro de los metales preciosos nuestros. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, agradecer la presencia de mis alumnos, que se los robé a la profesora de español, María Warder, que está celebrando la Semana de la Literatura ahorita. Gracias, muchachos. Ellos son del curso Teoría de la Ciencia y nosotros estamos haciendo eso en el curso. Yo he vinculado todos mis cursos de Teoría de la Ciencia al problema social, al problema ambiental, al problema de desarrollo y, ¿por qué no?, al problema político que hay en Panamá. Y destaco enseguida que esta actividad me parece valioso porque está haciendo conexiones que todavía no están claras, inclusive en el movimiento contra la minería. Hay sectores que están luchando justamente en la calle contra la minería a cielo abierto, pero todavía no han hecho conexiones con lo ambiental, ni con el problema de salud, ni con el problema político de desarrollo. Entonces, ya por suerte estamos logrando este acercamiento, estas conexiones que son valiosas. Y igual que Robert, me sumo a este movimiento que lo acabo de entender mejor, llamado de ecologismo social. Pero estemos conscientes de algo. Aquí hay otro movimiento grande, bueno, por suerte de las élites económicas que gobiernan Panamá. El otro movimiento es el que está ahorita hablando de Nueva York. Acaba de hablar el presidente de Nueva York. Él representa esa otra tendencia que hay que derrotar. Yo le llamaría minería sustentable. Toda la gente de gobierno está adscrito a este movimiento de minería sustentable, justificando lo injustificable. Inclusive están hablando ahorita, no, ya vienen diciéndolo hace rato, están hablando de que lo importante es solamente la parte económica. Nada más se demoraron, creo que un par de días en la parte ambiental y dice que ya la tienen toda arreglada. Yo no sé cómo en Panamá se puede arreglar la parte ambiental en una sesión de varias horas. Yo no entiendo eso. Entonces, aquí lo que está prevaleciendo es la cuestión comercial, económica, que reduce el asunto a sacarle más plata a la minera. Y lo otro, dicen que sí se puede una minería sustentable. Yo no sé, y se lo pregunto a Carrasquilla y a Elia, ¿qué tipo de fundamentación científica? Sara también, ¿cuál es la fundamentación científica de la minería sustentable? Están hablando de que se van a contratar a expertos de otras regiones del mundo donde la minería sustentable ha sido un éxito. Yo pregunto, ¿dónde están esas regiones? ¿Qué países son? ¿Quiénes los representan? ¿Cuáles son sus expertos? ¿Dónde están? ¿Es posible esa visión de nuestros gobernantes de la minería sustentable? Y vuelvo entonces a lo de las conexiones.
me gusta haber escuchado a Robert, porque Robert coincide bastante conmigo en esto y sobre todo con la mentalidad de ustedes cuando organizaron esta actividad. Yo sí creo que hay que hacer conexiones con el pasado. Y no solamente la parte histórica, sino la parte prehistórica. Aquí han habido civilizaciones que tuvieron otro tipo de relación con el ambiente y otro tipo de relación con el oro, la plata y el cobre. Eso fue paulatinamente asesinado por la conquista y la colonización, fue desaparecido. Entonces, tenemos que volver a hacer una relectura, como lo plantean los historiadores de los Estados Unidos. Ahí está Donald Worcester, en Panamá está Guillermo Castro, está Robert Escarriola, está otro, está Sara, que estamos tratando de releer la historia y la prehistoria. Eso hay que hacerlo. Así es, eso profesor. hay que continuar haciéndolo. Profesor, ¿no? ya Porque estamos todo sobre la tiene hora. raíces. Dígame. Sí, estamos ya sobre la hora, profesor. Listo. Profesor, yo invito a los presentes y al comité a hacer como una segunda parte, pero hay que verlo en qué momento, ¿no? Pero quiero terminar con algo. Quiero terminar con algo. Solamente una idea. Una idea. Si se me puede permitir un segundo nada más. ¿Cómo no, profesor? Felicitar a Fermina y decirle que yo creo que evidentemente Dios también nos está castigando por muchas cosas que hemos hecho, sobre todo al planeta, ¿no? Y el COVID es producto de eso. Pero yo siento que los problemas que tenemos hoy, los responsables somos los seres humanos. No le echemos toda la culpa ni a Dios, ni al demonio, ni al infierno. Somos nosotros, los seres humanos, los modelos extractivos de explotación del hombre por el hombre. Nosotros somos los responsables. Te he dicho. Gracias, profesor José. Voy a recomendar esta obra que se llama Descolonizar, el pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias, para entender y tener una lectura clara de la realidad que estamos viviendo en el continente. Y bueno, antes de despedirnos, exhortar a los presentes y a los jóvenes, ¿no? Toda convocatoria en defensa de la vida es muy importante, no es solamente la virtualidad. La movilización nos libera, nos fortalece en ese pensamiento de cuál modelo de vida queremos y no este modelo de desarrollo que lo han puesto así de que la minería sostenible, eso no existe. Ya nosotros tuvimos en Brasil, tuvimos en Guatemala, en Ecuador, y también y los tipos de minería que existen en Chile y Perú son distintos. Yo creo que ese es un lugar para comercializar los bienes que tiene Panamá. Así que queremos nuevamente agradecer a los presentes, profesora Sara por darnos esta oportunidad, a la profesora Elia González, al profesor Rommel Escarriola, a la compañera Fermina Urriola, defensora de la naturaleza. El conocimiento nos hará libre y de eso se trata en teoría y práctica. Queremos agradecer a todos y a todos. Mi nombre es Olmedo Carrasquilla, del colectivo Voces Ecológicas, a Sael Urriola en la parte técnica, distinguido amigo, compañero Claro Gómez Caballero, que le cedemos los micrófonos para despedirnos. Oye, cómo no, muchas gracias. Ha sido un tema bastante amplio y debatido. Los derechos y los deberes los tenemos todos los ciudadanos y sobre esos dos aspectos debemos hacer nuestras cosas, porque queremos felicitar a la señora Fermina Urriola, que ya habló de derechos. Bueno, también hay deberes y que aparentemente ambas cosas se conjugan en la defensa de la cuenca del río Santa María. Y ojalá no solamente sea esta cuenca, sino que sean todos los ríos de nuestro país, porque todos son necesarios para la sociedad que vivimos. Así que esta radiografía tiene que ser ampliada, estos trayectos también tienen que ser continuados y grandes, y sumamente los retos pues son inmensos, ¿no? Para todos sobre esta situación. Creo que la profesora Sara también desea finalizar, pero agradezco pues a los expertos expositores de hoy, a la profesora Elia González, a Romel Carriola, la distinguida señora Fermina Urriola, por haber compartido todo el conocimiento de sus investigaciones en este conversatorio Radiografía sobre Ecologismo Social, Trayectos y Retos en la provincia de Veraguas. Y por supuesto, la magistral moderación del licenciado Olmedo Carrasquilla, hijo,
y el respaldo de todos los seguidores de la agenda que viene desarrollando la Comisión del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España, versión de la provincia de Veraguas. A la profesora Sara Jordán, presidenta de la comisión. Adelante, profesora, con sus palabras finales. Sí, bueno, en primer lugar, yo doy gracias a Dios por este espacio tan importante que hemos tenido, este espacio de reflexión, de análisis. De verdad que quiero dar las gracias infinitas al licenciado Olmedo Antonio Carrasquilla Águila, porque desde hace meses, no semanas, tenemos meses de estar coordinando esta actividad. Cuando apenas estábamos empezando a bosquejar cómo iba yo a organizar esto, le llamé y le dije si él podía colaborarnos, ser parte de la comisión y organizar este tema. Yo creo que Olmedo cambió 3 veces el título. Y así, hemos estado trabajando meses en esto no nos llevó un día. Así que de verdad, Olmedo, muchísimas gracias. Sé que tu agenda es bien cerrada, pero diste el espacio por amor a la provincia de Veraguas y por el amor a este tema que tú le tienes. Así Gracias. que al resto de los panelistas, a Elia, que es una ferviente luchadora, bueno, a la señora Fermina, que no había tenido el placer, por lo menos la conozco virtualmente, y a nuestro querido amigo y colega Rommel Escarriola, por hacer ese enlace que decía Espinosa entre esa historia y la realidad que estamos viviendo. A nombre de toda la Comisión del Bicentenario, queremos darle las gracias y ojalá podamos, ¿verdad?, hacer esa segunda parte, porque el lema de la Comisión del Bicentenario en la provincia de Veraguas es recorriendo los caminos de la historia y marcando nuevos rumbos. Y creo que con este conversatorio se hace esto. Recorrimos el camino de la historia y se están marcando nuevos rumbos con todo ese trabajo de los panelistas y de todas esas personas que se han mencionado. Y cuando Fermina mencionaba a Miguel Hidalgo, me dio como una nostalgia, porque con Miguel Hidalgo participamos en muchas reuniones. El Indio Blanco, así se escribía él, el Indio Blanco. Excelente, ¿verdad? Y bueno, ustedes que están bien de lleno en este movimiento le están haciendo honor al trabajo del Indio Blanco. Así que muchísimas gracias a todos, a mis queridos estudiantes, a los estudiantes, todos los que participaron. Esperemos que esto les llegue a su corazón, a su vivencia y a participar ustedes que están jovencitos y con energía en esas marchas por defender el río Santa María, que como lo dice Fermina, eso es la vida. Nosotros sin agua no somos nada. No somos nada sin agua y ese es el proveedor del agua en la provincia de Veraguas y de otras provincias. Así que muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y seguimos en este trabajo. Así que... Muchas gracias, saludos. Saludos para todos, muchas gracias. Saludos. 104 más o menos la asistencia, muy interesante. Así es.